Saludos, estamos en nuestro podcast Salud y Saber. En este nuevo episodio titulado Salud Masculina en Foco hablaremos sobre Noviembre Azul o Movember. Noviembre Azul es un movimiento de concientización que destaca la importancia de la salud masculina, centrándose en temas como el cáncer de próstata y la salud mental. El día de hoy hablaremos con expertos sobre cómo podemos mejorar la salud del hombre o cómo podemos prevenir, por ejemplo, o detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de próstata. Aprenderemos también cómo las mujeres o la salud o la sociedad en general pueden apoyar en este tema tan delicado. Bueno, el día de hoy nos acompañan especialistas para platicar y aprender sobre este tema. Empiezo de mi lado izquierdo con el doctor Octavio Ramírez Reyes. Él estudió en la Universidad Lamar la carrera de médico cirujano y partero, estudió una especialización en anestesiología y la subespecialidad en cuidados paliativos y medicina del dolor en el Hospital General de Occidente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias. Siguiendo, tengo aquí a la maestra, lo que es Caterine. Ella estudió la licenciatura en psicología en el Politécnico Gran Colombiano y después o posteriormente estudió la maestría en lo que es sexualidad en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Así es. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos en esta plática. A ustedes, muchísimas gracias. Después de mi lado derecho tenemos al doctor Héctor Remes. Él estudió la carrera en médico cirujano y partero en la Universidad Veracruzana y la especialidad en urología en la Universidad de Guadalajara, doctor. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Harvey Stein. Él es licenciado en Pedagogía Social, él es trabajador social, estudió en la Universidad de Tübingen, Alemania, y después estudió lo que es la maestría en la Academia de Stuttgart. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, pues empezaremos con una serie de preguntas para nuestros especialistas para conocer sobre este tema, sobre Noviembre Azul, sobre Movember y la importancia de la salud masculina. Iniciamos. Doctor Octavio, ¿cuál es su punto de vista acerca del mes azul o Movember? Hola Esteban, fíjate que hasta la invitación no sabía exactamente mucho del Noviembre Azul, entonces creo que es un buen punto para que la sociedad y los mismos médicos sepamos de este movimiento acerca de la salud masculina y lo que representa. Perfecto. ¿En qué consiste la salud masculina? Bueno, una es la prevención, ¿no? Como cáncer de próstata, de pene, testículo, que desde el punto de vista masculino son como enfermedades que no tenemos en mente y que se pueden prevenir, ¿no? Con los diferentes estudios. Claro, claro que sí. Maestra, para usted, ¿cuál es su punto de vista acerca del mes azul? Bueno, comparto muchísimo, muchas gracias Esteban. También comparto muchísimo la opinión del doctor Octavio. Básicamente estamos en una sociedad donde casi no hay prevención. A duras penas se está tratando de concientizar a la gente en base a una prevención como tal y creo que en esta sociedad estamos descuidando un poquitico a la salud masculina o, por ejemplo, el hombre como tal. No se le está dando esa importancia, entonces creo que se está empezando a generar un impacto bastante importante para que el hombre sea importante en los aspectos de salud, salud sexual, salud mental también. Claro, es muy interesante cómo a pesar de tener diferentes especialidades, pues todos concordamos en un mismo tema y sobre la importancia que tiene pues el chequeo o la salud masculina. Doctor Héctor, ¿cuál es su punto de vista acerca del mes azul, usted como especialista en urología? Gracias, Esteban. Mira, este tema realmente es formidable para el urólogo, puesto que nosotros, el enfoque principal pues, es el cuidado, la salud masculina prácticamente, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que la prevención para cáncer de próstata, que es uno de los objetivos principales de este mes, la prevención de esta enfermedad, está siendo cada vez más difundida, ¿no? Y creo que este es el objetivo de este tipo de espacios
porque es hacer conciencia a nuestra población que realmente cáncer de próstata es una enfermedad que es nuestra realidad, ¿sabes? O sea, por lo menos 6 a 7 personas, varones mayores de 45 años de edad, pueden estar en un riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, realmente creo que el que quitemos esos estereotipos o esos tabús que nos han perseguido toda la vida conforme o consciente a la prevención, creo que es muy importante, ¿no? Y estos espacios de información, estos sitios en donde podemos brindarle un poquito de conocimiento y de seguridad a nuestros pobladores, creo que es muy importante, ¿no? Este movimiento nace hace ya un par de años en Australia y gracias a ello se ha generalizado, no solamente en este lugar del mundo, sino en todas partes, ¿no? Latinoamérica ya no es la excepción y creo que en nuestro país, en México, cada vez estamos haciendo más huella en cuanto a la prevención masculina, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Interesante su aportación, lo de Movember que surge en Australia. Y es gratificante saber que como sociedad estamos creciendo en cuanto a la concientización del cáncer de próstata y la salud masculina en general. Maestro, usted como trabajador social, ¿cuál es su punto de vista acerca del mes azul? Yo pienso que también que hace falta mucha concientización y mucha normalidad. Para las mujeres es ya casi normal irse a revisar con el ginecólogo, con la ginecóloga, porque esto es que han aprendido, eso es la cultura. Todavía falta mucho para los hombres de decir, para nosotros también es normal revisarse una vez al año la próstata si todo está bien, los valores de la sangre si todo está bien. No hay todavía esa normalidad y por eso creo que hace falta todavía un poco más de formación, de educación. Muchísimas gracias, maestro. Quisiera compartir también unos datos al público y a los doctores especialistas presentes aquí. Un dato sacado del Instituto Nacional de Cancerología. Se registran más de 25,000 casos anuales, de los cuales 7,500, pues lamentablemente son hombres que mueren, y justamente pues porque no ha habido una concientización o campañas como, por ejemplo, como decía el maestro, del cáncer o de mama, por ejemplo, o ese chequeo que ya para las mujeres se ha hecho conciencia, pero para el hombre no. Y me gustaría preguntarle, doctor, enfermedades como el cáncer de próstata y testículos, ¿cuál es su incidencia? ¿Qué diagnóstico podemos dar? ¿El tratamiento? ¿El tamizaje? Claro que sí, Esteban. Mira, estas dos enfermedades son dentro de las enfermedades malignas, vamos a denominarlas así, son de las más frecuentes. De hecho, no hace mucho en páginas como el Globocam, que es una página en donde podemos encontrar información referente a la prevalencia de enfermedades en nuestro país, ya posicionaban a partir del 2020 al cáncer de próstata como la enfermedad maligna número 1 en nuestro país. Eso poniéndolo a la par con cáncer de mama, que aquí surge algo muy interesante. Estas dos enfermedades genéticamente están ligadas por alteraciones mutacionales. Entonces, un antecedente muy importante que siempre buscamos en nuestros pacientes cuando acuden a una consulta o un check-up urológico, justamente es esto, es conocer el antecedente hereditario que puedan llegar a tener. Es decir, si tú tienes un hermano, papá, hermana o mamá con alguna de estas dos enfermedades, porque aunque parecieran cosas totalmente distintas, genéticamente están ligadas. Entonces, pues esto es algo interesante que debemos de cuidar, ¿no? Referente al cáncer de testículo, si bien no es una enfermedad a lo mejor tan prevalente o tan incidente como el cáncer de próstata, pues tampoco es una enfermedad rara, ¿no? No es una enfermedad poco común. Y aquí lo interesante en ambas patologías o en ambas enfermedades es que coinciden en una situación, que es el hecho de que no vamos a tener ningún síntoma, o sea, no voy a sentir nada en una etapa inicial, que es justamente donde nosotros como especialistas podemos impactar en el resultado y en la calidad de vida en el paciente. Porque es verdad, y no me lo van a dejar mentir, no es lo mismo detectar y tratar tempranamente un cáncer, sea de próstata, sea de testículo o del que quieran, a detectarlo ya en una etapa o en un estadio avanzado.
De tal manera que el cáncer de próstata y el cáncer de testículo son dos enfermedades que si las detectamos tempranamente, el pronóstico es muy bueno. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de estas dos enfermedades entonces en etapas tempranas? Mediante la prevención, mediante la revisión periódica, la revisión anual de nuestra condición médica o nuestra condición de salud. Aquí es muy importante hacer mención que el cáncer de testículo es una patología que por incidencia se va a presentar más en el adulto joven, es decir, aquellos varones entre 10, 15 hasta los 30, 35 años de edad son los que primordialmente se van a ver afectados por cáncer de testículo, de tal manera que aquellos varones en este grupo de edad que presenten crecimiento de alguno de sus testículos, que habitualmente no se relacione a algún antecedente como traumatismo, infección, etcétera, pueden correr el riesgo de presentar un cáncer de testículo. Entonces, si mi testículo está crecido, no me duele, pero no está normal como habitualmente yo lo conocía, ojo, porque ese puede ser un foco rojo para revisión médica. Por el otro lado, el cáncer de próstata se va al otro lado, al otro extremo. ¿Por qué? Porque esta no es una enfermedad de gente joven. El cáncer de próstata, como sabemos, es una enfermedad de una población un poco más adulta. Sin embargo, una pregunta que siempre es así clásica en la consulta o en cualquier lugar es, bueno, doctor, ¿y cuándo me debo yo revisar? ¿En qué momento yo debo como varón iniciar mi revisión urológica en el tema de la próstata, ¿no? Y bueno, aquí sale a relucir dos cuestiones. Una es este factor hereditario del cual les mencionaba, ¿no? Si yo tengo estos antecedentes, cáncer de próstata en primera línea, papá o hermanos, ¿sí? O si tengo cáncer de mama también en primera línea, mamá o hermanas, yo tengo hasta 3 o 4 veces más probabilidad de tener esta enfermedad. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, no quiere decir que la vas a tener, pero sí tienes una mayor probabilidad. De tal manera que si tú tienes este antecedente, la sugerencia es que tu revisión inicie a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, si tú no tienes ninguno de estos antecedentes, la revisión de manera general, o sea, en la población sin estas cuestiones que les menciono, puede y debe iniciarse a partir de los 45 años de edad. Ese es el momento ideal. Y aquí es muy importante que comentemos que no necesariamente siempre es imprescindible o forzosamente hacer el temido tacto rectal, ¿no? Que todo mundo le tenemos miedo al urólogo porque no queremos que llegar a esta parte, ¿no? Y aquí quiero decirles que la revisión o el check-up urológico realmente sirve para saber el riesgo o estratificar qué tan probable un paciente puede ser que presente este tipo de enfermedad, ¿no? Un cáncer de próstata, un cáncer de testículo. En virtud a tu probabilidad o a tu riesgo, entonces es como nosotros vamos a evaluar quién es el paciente ideal o el paciente candidato a hacerle este tipo de exploración. Evidentemente esto también, aunado a nuestra historia clínica, nos vamos a apoyar de estudios complementarios, como es el famoso antígeno prostático específico, que es un estudio en sangre, así como también estudios de imagen, en donde el ultrasonido prostático nos da una orientación muy importante. Y aquí algo que debemos también hacer mención es que en cuanto a los síntomas, realmente cuando la enfermedad ya nos va a dar un síntoma como tal, puede mimetizarse con otras enfermedades parecidas, como por ejemplo la famosa hiperplasia prostática benigna o las infecciones de la próstata, la famosa prostatitis. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? A partir de los 45 años, si no tengo ningún factor de riesgo, es momento para iniciar mi chequeo urológico. Con una vez que acudamos a consulta, con eso es más que suficiente para ir vigilando. Yo siempre le digo a mis pacientes, una vez al año no hace daño, así que pierdan de ese miedo, ese tabú de acercarse al urólogo, de preguntar, de informarse, porque de verdad la información salva vidas. Y esto que estamos haciendo, la verdad es que creo que es algo sumamente valioso para nuestra población. Qué interesante aportación, doctor. De repente es interesante y justamente es el fin de este diálogo, pues conocer de repente este tipo de información. Yo, por ejemplo, en lo personal desconocía que estaba ligado, ¿no?, el cáncer de próstata o el cáncer de mama, ¿no? Entonces es muy interesante su aportación y justamente, perdón, lo que decía, estaba leyendo un artículo realizado por el INCAN en una muestra, digamos, de 500 hombres aproximadamente.
el 50% no se hacía pues la revisión justamente porque desconocía los síntomas, desconocía en qué momento hacerse la revisión, o sea, no había esa información y todavía creo que nos hace mucha falta pues concientizar sobre este tema, sobre este mes azul, ¿no? Sobre la salud masculina. Claro, Esteban, y hace unos minutos el maestro comentaba algo muy importante. Hay que normalizar la revisión urológica. O sea, hay que verlo como algo normal. O sea, realmente creo que a nosotros como varones de repente nos falta un poquito esa parte, ¿no? de la prevención. Cosa que la verdad en las mujeres se aplaude, porque las mujeres desde edades muy tempranas empiezan con revisiones ginecológicas, exploraciones mamarias, que realmente eso es razón y motivo por la cual en muchas ocasiones este tipo de enfermedades, me refiero cáncer de mama, cáncer cervicuterino, son detectados con mayor frecuencia en las mujeres, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena hacer un poquito de normalización, como decía el maestro, a este tipo de prevenciones, ¿no? De prácticas. Claro que sí. Volviendo, por ejemplo, a esta estadística que digo sobre esta muestra de 500 hombres, maestra, quisiera saber su punto de vista porque de esta muestra de 500 hombres, el 60% no quería hacerse el chequeo porque creía que iba a bajar sus niveles de masculinidad, ¿no? ¿Cómo percibe usted como psicólogo y como sexóloga este tema? Efectivamente, Esteban, primero es el miedo, ¿no? La primer causa es el miedo a lo desconocido, el miedo a saber a qué me voy a enfrentar, el desconocimiento finalmente, pues bendita ignorancia, ¿no? Pero no podemos estar continuando con esta bendita ignorancia en una población como México, pues, o sea, cada vez estamos creciendo más y más. Lo que mencionaba el doctor Remes y el maestro, no se les está dando esta oportunidad de normalizar, y uno de ellos es el tema tabú de la exploración rectal, y pues bueno, con esto pues verdaderamente eso no quita la masculinidad para nada. Sí, viene siendo un procedimiento invasivo para uno, como una exploración ginecológica también es un procedimiento invasivo, pero no va a dejar de ser hecho por un profesional de la salud que ya está capacitado y se entrenó pues con este dique y con esta táctica para poderle dar una muy buena atención a todas las personas que vamos y lo hacemos, ¿verdad? Este miedo que nos experimentan sobre todo los hombres es el miedo, el principal es pues la disfunción eréctil, ¿verdad? Perder esta parte de la masculinidad, perder esta parte del erotismo inclusive, es decir, entonces partamos de que erotismo y sexualidad son dos cosas totalmente diferentes. Hay que apostarle también un poquitico más al erotismo, que eso es una parte que se está empezando a reconocer en esta sociedad. Es un tema, todos los temas de sexualidad siguen siendo un tema tabú, totalmente. Entonces, parte de ello, el hombre pues sí, inclusive tengo muchos pacientes que dicen, no, yo prefiero pues morirme así, pero seguirle en la lucha, ¿no? Como los del Titanic, ¿no? Pero pues no, o sea, finalmente si estamos haciendo una concientización, una parte de prevención y se detecta a un estadio temprano, se puede hacer mucho, y las herramientas para rehacer la vida sexual son múltiples, entonces no se ve afectado esto. Entonces sí, pues el tema es concientizarnos, que el hombre por favor ya visite, claro, como dice el doctor, una vez al año no hace daño. También los temas de prevención para el hombre son súper prácticos, entonces yo creo que más adelantico los vamos a dar a conocer para que también se animen a estas prevenciones. Claro, al final pues no hay nada más importante que la salud, ¿no? Dirigiéndome con el maestro, usted como trabajador social, ¿cuál es el impacto familiar, social, laboral de un paciente, por ejemplo, ya diagnosticado con cáncer de próstata? Pues cambia la vida del paciente, pero también cambia la vida de la familia, que se puede decir es una vida antes del diagnóstico y después, dependiendo de la gravedad y dependiendo de las oportunidades de tratamiento. Algunos cánceres en algún estado se dejan tratar y curar
y otros no. El doctor va a poder decir más sobre estas estadísticas, pero el impacto es muy grave. Diciendo que el cáncer está detectado tarde y es terminal, cambia la vida de toda la familia. Y depende si tienen un seguro social o si tienen un seguro de gastos médicos mayores o si hay un sistema de soporte. Todo eso es importante para definir cómo sigue la vida del paciente. Y a nosotros, yo trabajo en un equipo de cuidados paliativos, a nosotros normalmente hablan muy tarde. Eso significa nosotros vemos a los pacientes ya en la fase terminal, cuando el paciente ya no se puede comunicar, cuando la familia ya está desgastada, cuando ya no hay muchas opciones, solo preguntan se muere en la casa o se muere en el hospital. Entonces el impacto de la enfermedad en la vida de la familia, del entorno social es muy grave. Y nosotros en nuestro equipo tenemos psicólogas que atienden al paciente y a la familia para mediar un poco estas consecuencias de la enfermedad. Claro, y de hecho, bueno, otra vez volviendo a esta estadística del INCAN, gran parte de esta muestra de hombres al que se le hizo pues, una serie de preguntas, tampoco se hacen el diagnóstico, chequeo, justamente por el miedo a ser diagnosticados con cáncer, ¿no? Es un miedo de decir, bueno, con ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si no me reviso, pues no lo tengo. Entonces, pues es algo pues triste en ese aspecto. Pero otra pregunta, ¿qué herramientas como trabajador social le podemos brindar a un paciente tanto a principio, o sea, diagnosticado a tiempo, como un paciente ya en una etapa terminal dentro de su experiencia? ¿Cómo lo podemos manejar ese tipo de temas? En todos los casos de cáncer, la actitud frente a la vida es importante. Una actitud positiva, un sistema de soporte emocional de la familia, todo eso es muy importante. Cuando la enfermedad está en una fase temprana y todavía hay expectativa de curación, es otro tratamiento. Allá se trata de decir, vamos a esperar, vamos a hablar con el doctor, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cuáles miedos tienes? ¿Tienes arreglado tus asuntos? Eso también es muy importante, que, como dice la doctora, siempre vaciar la mochila para atender a pendientes que tiene. Y en el momento que sabemos que quedan 3 meses, 2 meses, realmente hay que ver hasta dónde lo quieres llevar. ¿Quieres morirte con calidad de vida en un poco menos tiempo? ¿O quieres luchar hasta el final con quimioterapias, con radiación? Vivir un poco más tiempo, pero eso va a costo de la calidad de vida. Entonces, todo eso es un proceso de concientización, de decir, nosotros te acompañamos a ti y tu familia en el sentido médico, en el sentido psicológico y social. Y todos nos tenemos que morir un día, que no hay ninguna persona que vive para siempre. Entonces los que se mueren se adelantan. No es que nosotros no les vamos a seguir un día. Hay que entender este proceso como un proceso natural. Y eso también quita mucho miedo, porque realmente es algo que todos vamos a enfrentar algún día. Claro, es realmente en lo personal muy bello este tema de los cuidados paliativos y cómo abordar un tema tan delicado como el cáncer de próstata y cómo pues hacerlo lo más tranquilo posible o lo más humano posible para el paciente, ¿no? Quería hacer otro comentario sobre cómo enfrentamos la vida como seres humanos, que yo siempre hago estas comparaciones con si tu esposa te engaña, ¿quieres saber o no quieres saber? Si tienes indicadores que llega tarde, huele a otro perfume o algo así, ¿quieres saber o no quieres saber? Y realmente mi opinión es que tenemos que enfrentar esta vida de una forma consciente. Tenemos que
tratar de resolver los problemas que nos enfrentan, que están en nuestro camino de una forma consciente. Y así es con nuestra salud, que me tengo que checar para ver si estoy saludable y si tengo alguna enfermedad, la tengo que atender, porque la otra opción no es bonita, está peor. Claro, claro. Y pues justamente dentro de su trabajo pues entra, como lo comentaba, los cuidados paliativos, y pues sabemos que es todo cáncer, hay dolor, ¿no? Doctor Octavio, usted como algólogo y especialista en medicina del dolor, ¿cuál es el impacto del dolor en pacientes oncológicos, ¿no? Fíjate, Esteban, que en este caso específico del cáncer de próstata, el dolor es no me van a dejar de mentir, generalmente es como la primera causa por cual el paciente asiste al urólogo o al médico. El dolor al final o en la etapa terminal del cáncer de próstata es lo primero que se da. Generalmente es a nivel óseo y a nivel de espalda, ¿no? Y ya tuviste todos los síntomas que anteriormente ya dijeron los doctores, pero se une el dolor y entonces ya estamos hablando de una etapa bastante avanzada, ¿no? Entonces el dolor es en algunas veces la primera causa de por cuál vas al médico. En este caso, los tratamientos, como ya dijeron, para erradicar la enfermedad se disminuyen. Puede ser quimioterapia, radioterapia, que también en este punto lo usamos como tratamiento paliativo, ¿no? Una de las principales urgencias paliativas sería el dolor por dolor de médula ósea, porque ya los METs están abarcando esa parte y hay mucho dolor, y entonces es una urgencia paliativa y es radiación. Entonces, podemos hacer varias cosas en cuanto al impacto, ¿no? El dolor incrementa el estado de depresión y viceversa, ¿no? La depresión aumenta el dolor. Claro. Entonces, cuando ya tenemos un trabajo multidisciplinario, podemos utilizar las diferentes estrategias, ¿no? Usamos una que es el elevador analgésico de la OMS, que antes era la escalera de la OMS, y es lo que nos permite en cuestión de dolor oncológico, qué medicamento es el apropiado para nuestro paciente. Y el cáncer tiene todos los tipos de dolores, ¿no? Hablamos de dolor neuropático, de dolor nociceptivo, y va a depender de dónde están la metástasis o qué es lo que está atacando en esta parte del dolor. Entonces, es difícil porque nos puede dar todos. Y entonces ahí usamos un arsenal de medicamentos, ¿no? De diferentes. Como ya les decía, la radioterapia, podemos utilizar las vertebroplastías, que es la cementación de los cuerpos vertebrales, o incluso cementación en sacro o en fémur, ¿no? O en los huesos ilíacos. Cuando ya están tomados, producen mucho dolor. Una de las cosas es que las metástasis óseas les encanta o les gusta o están muy asociadas a las fibras nerviosas. Normalmente, cuando busca las metástasis, generalmente están asociadas al camino donde viajan los nervios, entonces producen mucho dolor. Puedes incluso hacer tratamientos de reosificación, o sea, los bifosfonados, ¿no? También para disminuir este crecimiento óseo, y también nos sirven para el dolor. En cuestión de medicina paliativa, muchas veces pensamos que la medicina paliativa es darle medicamento a tu paciente, ¿no? Sí, básicamente no es curativo, pero mantienes la calidad de vida el mayor tiempo posible hasta que llegue la muerte, ¿no? Entonces, el pasar de un tratamiento curativo a un tratamiento paliativo es ofrecerle tratamiento para mantener la calidad de vida. No es desahuciar a tu familiar. Entonces, el trabajo multidisciplinario y que los médicos, oncólogos, urólogos o la gran mayoría de los médicos, incluso médicos generales, conozcan que la medicina paliativa no es solamente tener el paciente en los últimos 2 o 3 días de vida, o que te hablen en el hospital y que el paciente esté ya con una respiración agónica, ¿no? Medicina paliativa entramos en el momento que hacen el diagnóstico, ¿sí? Al principio probablemente hacemos esta
interacción de conocernos, de platicar cuáles son las etapas por las que va a pasar y preguntarle sobre todo, ¿quieres un tratamiento curativo o quieres un tratamiento paliativo, como lo decía el maestro, ¿no? Decías, bueno, tratamiento paliativo, muy probablemente tu expectativa de vida son 3 meses, pero van a ser esos 3 meses tratando de tener la máxima calidad de vida con tu familia, en tu trabajo, ¿no? Hay personas que quieren seguir trabajando porque es lo que los mantiene motivados día a día. Y fuera de un ambiente hospitalario donde las quimios ya sabemos pues toda la cuestión que tienen efectos secundarios, que solamente en la mayoría de los hospitales puede estar un familiar, ¿no? No está acompañado de toda la familia, estás lleno de monitores y estás lleno de un montón de cosas que te permiten, sí, alargar tu vida, pero al costo, como ya lo decía, de la disminución de la calidad de vida. Entonces, es conocer al principio del diagnóstico y darle las opciones terapéuticas, ya sea paliativas o curativas. Entonces, esta sería como parte de cómo nosotros lo podemos manejar. Entonces, ¿se puede referir a un paciente a cuidados paliativos no solo ya cuando está en etapa, o más bien medicina del dolor, no cuando está ya en etapa terminal, sino desde que una vez que se hace el diagnóstico oncológico, puedes mandarlo o puedes trabajar junto con tu médico paliativista, ¿no? Porque hablamos en este caso, en el cáncer de próstata, el dolor se presenta en etapas finales, pero hay otros cánceres que el dolor se presenta desde las primeras etapas. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico oncológico, es el momento ideal para mandarlo a un equipo multidisciplinario de medicina paliativa, psicólogo y todo, ¿no? Claro, pues muy interesante. Muchas gracias por su aportación, doctor Octavio. Es siempre importante pues conocer en qué momento podemos ir con diferentes especialistas y, como usted lo decía, pues al fin y al cabo es un equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder abordar temas complejos como estos. Maestra Caterine, un tema que puede ser interesante, podrá sonar un poco chusca la pregunta, pero al fin y al cabo pues son temas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema del sexo, del erotismo en pacientes con cáncer de testículo, con cáncer de pene, con cáncer de próstata? Bueno, no va a dejar de ser un tema tabú el tema de la sexualidad. Para el hombre impacta mucho, bastante diría yo. Yo creo que si ahorita le preguntamos a la gran mayoría de hombres en sus actividades cotidianas, prefieren pues preservar la parte sexual. Cuando es un cáncer de pene, un cáncer de próstata, un cáncer de testículo, pues sí son directamente los que nos van a llegar a afectar a la respuesta sexual humana, pues básicamente del hombre. Aquí hay que ver una cosa, ¿qué se le puede ofrecer al paciente, ¿no? Porque siempre pues cuando hay un diagnóstico, sobre todo de cáncer, pues como decía el maestro, ¿no? Se convierte ya en una enfermedad familiar, no en una enfermedad personal, sino una enfermedad familiar. Entonces es abordarlos a ellos y decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas? Y todo esto, ¿no? Cuando es radioterapia, quimioterapia y todo esto, cada uno va a afectar de una manera totalmente diferente a la respuesta sexual humana. Hay algo, por ejemplo, en radiaciones, en algunos casos aumenta la testosterona y aumenta la libido. Entonces el paciente llega y dice, bueno, yo tengo ganas y tengo deseo, ¿qué está pasando? Luego me siento enfermo y empieza a ver esta dualidad en el paciente de decir, ¿por qué tengo ganas? ¿Por qué tengo un deseo sexual? Y aparte, ¿será que es pecado? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, pues sí es normal. Hay cosas que son muy, muy normales. ¿Por qué? Porque se manejan totalmente las hormonas. Entonces, es saber muy bien que acompañado del doctor que te diga, pues, qué es lo que va a pasar y todo esto. El tema tabú, pues, es perder las erecciones por completo, que esto pues la verdad, bien sea cuando se aborda por cualquier tipo de cirugía abierta, laparoscópica, por robot, por lo que sea, sí es importante hacerles entender que después de esta cirugía, no me va a dejar mentir el doctor Remes, van a presentar incontinencia, esta incontinencia les va a generar una molestia
Un paciente incontinente es un paciente que no va a querer tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque va a decir, no, es que yo siento que huelo a orines. Y no, pues la verdad es que no. La persona lo va a sentir, pero también esto se puede tratar y se puede evitar, con todo pues haciéndolo con un estadio en temprana, a temprana pues acción. Y también se puede hacer mecanismos físicos para poder mejorar las erecciones y que el paciente pues también no se vea tan afectado. Y empezarles a hacerles hincapié sobre los centros de placer. Se pueden hacer cambios de centros de placer para poder ver esta sexualidad. Es una nueva sexualidad. Y fíjese que aquí es algo muy chistoso porque el hombre empieza a ver la perspectiva del erotismo muy, muy aceptada y la empiezan a disfrutar mucho más. ¿Por qué? Pues porque ya se libera de estos tabús y empieza a disfrutar de su vida sexual en pareja. Ahora, hablamos, bueno, el tema ahorita pues es, o nos centramos en el paciente, pero ¿cómo lo puede abordar la pareja? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, o sea, ¿cómo podemos concientizar o cómo podemos hacer que la pareja tampoco entre en estos tabús o en estos miedos de que, ay, mi pareja tiene cáncer? Efectivamente, y creo que a veces es más el temor de la esposa, ya hablándolo directamente como es cáncer de próstata, y muchas veces es la esposa la que empieza a empujar pues al marido de, oiga, revísese, oiga, necesito pues de que, porque es la que empieza a identificar muy bien que está fallando, ¿no? Hay veces que si viene siendo cierto, el dolor es muy fuerte en un estadio ya terminal, pero hay primeros indicios como pues la nocturia o el orinar también con un chorrito muy delgadito. Creo que esa parte no la explica muy bien el doctor Remes. Entonces, estos pequeños foquitos, a veces la esposa es la que se empieza a dar cuenta porque dice, bueno, te levantaste tantas veces en la noche a orinar, ¿qué está pasando? Y es la que empieza ahí, y a veces la esposa es la que dice, bueno, porque ya cuando estamos hablando aquí de una pareja de esposos, ya llevan básicamente algunos añitos de vida de pareja. Entonces, para esto la mujer básicamente ya está con una menopausia o ya ha pasado por otros procesos hormonales, donde ella también empieza a disfrutar su vida sexual de una manera muy diferente. Todos tenemos vamos pasando por etapas según nuestras edades y según nuestras ocupaciones, nuestra vida sexual pues también va variando. Entonces cada etapa de la vida sexual pues también se va disfrutando de una manera muy diferente. En esta etapa pues la mujer la disfruta mucho más. El hombre se preocupa un poquitico más porque dice, bueno, le estoy fallando a mi mujer, no le estoy dando y aportando lo que ella merece, lo que ella necesita. Entonces aquí es pues sí, un abordaje en una sesión de terapia de pareja para que entre los dos se resuelvan todas las dudas que tienen y las herramientas que se les puede ofrecer, ¿no? Porque pues hay varias herramientas que se les puede dar y varios panoramas también, y cada quien va a decidir, ¿no? Como decía el maestro, o sea, tú para enfrentar algo, pues tienes que tener el conocimiento. Teniendo el conocimiento, pues ya tienes el poder de decidir. Y en base a ese conocimiento, pues te dicen, bueno, tengo este escenario, el catastrófico, el esperado o el superado. Entonces, en base a esos escenarios, pues tú te puedes ya decidir y enfocar a qué herramienta vamos a poder utilizar. Claro, es bastante interesante este aspecto. Doctor Remes, ¿qué tanto vínculo, o por ejemplo, dentro de su experiencia, le pueden llegar o le llegan muchos pacientes justamente relacionados con el tema de la maestra Caterine, de que usted, o sea, quieran abordarlo también como un terapeuta, de que le diga, doctor, me da miedo tener intimidad con mi pareja, usted lo difiere con la sexóloga, o cómo ve usted o cuál es su punto de vista desde este tema? Claro, de hecho, creo que una de las partes que también forman un común en el día a día del urólogo es este tema, ¿no? La sexualidad, que justamente este es un tema punto y aparte y a la vez no, porque muchas de las enfermedades, cáncer de próstata específicamente, va muy asociada al impacto sexual que puede generarse en un paciente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tratamiento, tanto en una etapa temprana como en una etapa tardía, la sexualidad se va a afectar de alguna u otra manera, en menor o en mayor medida,
pero sí se va a ver afectada o si vamos a tener un daño colateral en esta. Sin embargo, yo creo que ahí podemos recalcar un punto a favor de la prevención. Entre más temprana sea la detección de un paciente, con mucha probabilidad puede ser menos el impacto en su calidad de vida y en su sexualidad. Entonces, pues creo que ese es un plus que le podemos dar a la prevención, ¿no? O sea, quieres tener una buena o preservar una buena vida sexual, que creo que es algo fundamental para toda la población adulta, pues creo que es la prevención masculina, la detección de estas enfermedades, un punto por donde podemos comenzar, ¿no? Quiero preservar mi sexualidad, quiero continuar teniendo y gozando de mi sexualidad con mi pareja, pues creo que este es una de las herramientas con las cuales nosotros podemos hacer esto, ¿no? Entonces, sí es muy frecuente, es muy frecuente, y creo que esto es algo para poder ayudar a que las cosas mejoren, ¿no? O que se eviten llegar a cuestiones ya más dramáticas, ¿no? Ahora, me gustaría tocar un tema que creo que es importante, o nos centramos en lo que es cáncer de próstata, o salud masculina, pero algo que decía, por ejemplo, aquí el maestro, es la cuestión de recursos. ¿Qué tanta diferencia, o más bien, cuáles son los desafíos como especialista, usted como algólogo, usted como psicóloga, sexóloga, usted como urólogo, usted como trabajador social, en cuanto a pacientes privados, pacientes públicos, ¿no? No es lo mismo un paciente con cáncer de próstata en el sector público con escasos recursos a un paciente del sector privado que puede tener, ¿no?, la solvencia de sobrellevar esta enfermedad. Maestro, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que usted ha percibido o que usted percibe en esta cuestión de lo público a lo privado? Es un panorama triste. Una persona que no tiene dinero, que no tiene recursos y que no tiene seguro público del IMSS o un seguro de gastos médicos mayores, muere con dolor. Que no, los medicamentos son muy caros y las visitas de especialistas también son muy caros y el seguimiento es muy caro. Entonces, que realmente lo mejor es uno tiene a lo menos el IMSS para atenderse o un seguro de gastos médicos mayores. Que resumiendo, si uno no tiene recursos, realmente el panorama es muy triste. No sé qué piensan los demás. Doctor Octavio. Yo quiero también, y hablábamos del diagnóstico, ¿no? Y eso impacta en todo. O sea, un diagnóstico temprano significa que tengas un tratamiento adecuado y generalmente es menos costoso que cuando ya está avanzado. Creo que el desafío precisamente en dolor y paliativos es que nosotros nos mandan a los pacientes ya muy tarde y, como decía el maestro, normalmente mueren con dolor por diferentes causas. Una, el tratamiento, y una, que la gran mayoría de los médicos no saben que existimos, que podemos ayudar en esa parte. Entonces, el desafío privado y público es que nos tomen en cuenta, ¿no? Que nos tomen en cuenta ya sea que podemos ayudar con tratamiento oral o con diferentes tipos de intervención. Entonces, es el desafío, por lo menos en la especialidad de medicina paliativa del dolor, que nos tomen en cuenta desde un principio. Maestra. Bueno, el maestro dice algo muy importante, son dos escenarios y son como dos vías, ¿no? Perdón. El que tiene el recurso económico y el que no tiene el recurso económico. Aquí actualmente en México hay varias instituciones gubernamentales que se prestan pues para ofrecer los servicios médicos, ¿no? Es cansado desde que tú tienes el tema o el diagnóstico como tal de cáncer. Pues para empezar, el cáncer, cualquier persona que reciba una noticia de cáncer es como una sentencia de muerte. Yo creo que eso es la parte primordial que le llega a la persona. Entonces sí hay un impacto, y también, como dice el doctor Octavio, estamos de esta parte de los especialistas, estamos un poquitico olvidados, ¿no? El médico quiere resolver, quiere atender, quiere todo. El paciente también
pues se bloquea. ¿Por qué? Pues por los niveles de cortisol, y esta parte pues empieza ahí a generarnos un estrés muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando empezamos a abordarlo de una manera multidisciplinaria, con psicología, con algología y todo eso, inclusive esto se puede dar en una institución tanto de gobierno como parte privada. Cualquier enfermedad, tengas o no tengas el recurso, pues eso es caro, ¿no? O sea, yo creo que enfermarse es de ricos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, todas tus emociones también se ven involucradas, tanto pues que también la parte sexual se ve afectada. Entonces, el desafío principal, pues sí son los... saber muy bien con quién debo de ir, con quién, porque finalmente tanto la institución de gobierno como la institución privada, todas están estas alternativas, un algólogo, un psicólogo, psicooncólogo, un sexólogo, un especialista, bien sea urólogo, oncólogo, ginecólogo, cualquiera, los vamos a atender, ¿no? Entonces sí es importante como hacer hincapié de que podemos trabajar todos en conjunto justamente para una vida, para poder llevarle a esa persona y a esa familia que viva con una calidad y con calidez, ¿no? Porque pues, a veces decimos, sí, le quitamos el cáncer, no sé qué, pero pues está súper postrado o emocionalmente devastado, sin ganas inclusive de vivir. Entonces, pues nuestro desafío es que esa persona logre llevar su vida como una vida normal con un diagnóstico. Claro, interesante la aportación y claro, es interesante el hecho de que cómo pues el adquirir una enfermedad y más si es un cáncer, pues se vuelve un desafío emocional muy fuerte para el paciente y para los familiares, ¿no? Para quien rodea al paciente. Doctor Remes, misma pregunta, ¿cuál es como el desafío tanto en sectores públicos como en privados de estos pacientes? Claro, mira, yo creo que, como ya lo bien mencionan, creo que una enfermedad de este tipo, de esta magnitud, creo que siempre va a impactar pues, en la cuestión económica, en la cuestión emocional y no se diga en la cuestión sexual, ¿no? Pero claro, como toda patología, creo que es importante también tocar este tema, ¿no? La economía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde el punto de vista económico? ¿Por qué? Porque no solamente es el gasto que implica la atención a la enfermedad, sino también es lo que va a dejar de suceder. O sea, muchas de las familias en nuestro país, el principal proveedor a la familia es el varón, es el papá. Claro. Entonces, esto creo que también toma importancia porque no es lo mismo el hacer una detección de un cáncer de próstata en una etapa temprana, donde tenemos la posibilidad, aún en un medio no privado, ¿sí? En una institución pública, de ofrecerles un tratamiento con intención curativa, que esa también es parte de la razón del por qué estos movimientos o estas campañas se están cada vez promoviendo más, ¿sí? Que cuando llegamos a una etapa paliativa, una etapa donde la enfermedad ya se salió de la glándula, de la próstata, donde prácticamente el tratamiento que vamos a poder ofrecer es solamente con intención de paliar. Paliar quiere decir que solamente vamos a sobrellevar la enfermedad. Entonces, el punto de evitar llegar a esa situación justamente también es esta situación. Evitar el impacto económico, porque evidentemente si el tratamiento curativo en una etapa temprana no es barato, en una etapa avanzada, en una etapa paliativa va a ser mucho más cara. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos que entrar en juego o en papel muchos más especialistas. Ya no es solamente el urólogo, ya es el oncólogo, el paliativista, la sexóloga, trabajo social. O sea, ya es un grupo de especialistas que tenemos que entrar en juego para poder dar un soporte, para ofrecer un poquito de calidad de vida de nuestros pacientes. De tal manera que yo creo que el reto más importante para mí como especialista en la materia de urología es concientizar al paciente que cáncer de próstata de verdad es una enfermedad que si se detecta a tiempo tienes una alta expectativa de curación, tienes una alta expectativa de mejorar o por lo menos de no perder tu calidad de vida y que eso creo que puede generar también no perder la calidad de vida en tu familia, ¿no?
Entonces creo que para mí ese es el reto más importante. Claro, bueno, entonces podemos, digamos, concluir que lo importante es una detección a temprana edad, justamente por si llega a haber ahí algún cáncer, pues poder prevenir, o sea, tratarlo más bien de la mejor manera, y esto implica también una cuestión económica. Claro, sí, totalmente, ¿no? O sea, lo que platicaba, o sea, el tratamiento en una etapa oportuna, en una etapa temprana, siempre va a ser 1000 veces mejor. Y por ahí recuerdo mucho algo que en su momento algún colega cubano nos decía: la medicina preventiva, mi amigo, es mucho mejor, es mucho más barata que la medicina curativa realmente. Entonces, nos sale mejor prevenir que curar. Entonces, creo que el mensaje para todos los que nos escuchan es eso, ¿no? No le tengan miedo a la prevención, ¿sí? No tengan esa fobia a saber si en un momento dado pueden tener una enfermedad como estas, porque además todos tenemos una alta probabilidad de poder padecerla, ¿no? Dice por ahí un oncólogo que por el simple hecho de estar vivos tenemos riesgos de tener cáncer, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no tengamos miedo, acerquémonos, quitémonos el tabú o el antifaz de decir, es que ya no voy a ser hombre si me revisa el urólogo. No, vas a seguir siendo más hombre tal vez, porque vas a demostrar a tu familia, ¿sí? Y a ti mismo que te quieres y que los quieres además, ¿no? Claro, qué bonito mensaje. Al fin y al cabo, pues es mejor prevenir que lamentar. Ahora, no hay una detección temprana y entramos en cuidados paliativos. Doctor Octavio, ¿cuáles son los desafíos de la medicina paliativa ya en pacientes oncológicos? Fíjate que específicamente aquí en Jalisco somos uno de los pocos estados que tiene varias instituciones que están dedicados a esta parte, a medicina paliativa, que hacen visitas a domicilio. Los hospitales más grandes de Jalisco, de Guadalajara, tienen áreas específicas de medicina paliativa del dolor. En la parte igual, sería en la parte privada, que los demás especialistas nos conozcan, que podemos aportar muchas cosas. Igualmente el tratamiento integral sería el mejor. Y yo creo que algo que no hemos dejado de decir cada uno de nosotros es que la detección temprana sería lo mejor. Y prácticamente en el hombre los tratamientos generalmente se vuelven más paliativos que curativos porque siempre lo postergamos, ¿no? En la gran mayoría de las enfermedades, hablando específicamente de próstata, pero las estadísticas están que los diagnósticos en el hombre, en el varón, son en etapas más tardías en cualquiera de las enfermedades que nos podemos comparar con las mujeres. Entonces el desafío es ese, no que los hombres también tenemos que dedicarnos, me quedo con la frase de una vez al año no hace daño, ¿no? Y, o sea, si te duele algo, está avisando tu cuerpo que está pasando algo, ¿no? Dedícale un día a tu check-up general, ¿no? Puede ser a los 30, 40, 50, y eso te va a permitir tener una mejor calidad de vida por muchos años más. Entonces, ese sería el desafío en medicina paliativa, es que nos conozcan, ¿no? Hacer equipo con todos los demás médicos, ¿no? Entonces, y específicamente Jalisco es uno de los estados a nivel nacional más preparados para personas o para tratar enfermedades oncológicas terminales. Ahora, es una pregunta que me gustaría hacerle, doctor. ¿Qué tanto afecta también la cuestión? O sea, de repente las personas también nos cerramos como a afrontar la muerte y de repente el bien morir, creo que en muchas pacientes no es una opción, cuando pues a veces ya no hay como una salvación, por decirlo así, y les da mucho miedo o hasta se puede volver un tabú la muerte también, ¿no? Claro, es algo, como lo decía el maestro, no se habla, ¿no? Normalmente no hablamos del tema muerte porque a nadie nos gusta, ¿no? Otra de las cosas es, sí es morir, pero ¿cómo morir? ¿No? O sea, puedes morir solo, puedes morir dentro de un hospital lleno de cables y lleno de tubos, o puedes morir en tu casa rodeado de las personas que más te quieren, ¿no?
Entonces, a veces sí es la muerte, pero a veces también es mucho el cómo morir y rodeado de quién. Y ya lo decía el maestro, ¿no? O sea, es mantener esa calidad de vida los últimos momentos, los últimos días, ¿no? Entonces es como hablar más de la muerte y hablar que es el nacer, pues el final es la muerte, ¿no? Es tratar de normalizar esta palabra o hablarlo más, ¿no? Claro, claro. Lo preguntaba porque de repente me topo con personas que, a pesar de estar en una etapa ya avanzada de una enfermedad, no les gusta aceptar la muerte y hasta donde tope, por decirlo así, ¿no? Yo creo que esto va a depender de varios factores, ¿no? Social, el familiar, ¿no? Y también el hecho de cómo juguemos o cómo los médicos vayan ofreciendo los diferentes tratamientos curativos, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo tener una quimioterapia que te va a ofrecer el 70, el 80, el 90% de curación contra una quimioterapia o radioterapia que te ofrece el 1% de curación, ¿no? Yo creo que ahí es una cuestión de hablarlo con el psicólogo, con el trabajador social, que son los encargados de esta parte, de ya sea de que la persona esté en negación, ¿no? O esté en un bloqueo de me voy por ese 1%, a pesar de la cuestión económica, emocional, familiar, ¿no? Entonces, y de ahí va a depender, ¿no? O sea, sí hay quienes se van por ese 1%, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no, mejor lo que me voy a gastar en el tratamiento de la quimioterapia, radioterapia, me voy de viaje o hago una fiesta, ¿no? Que fue algo que hace poco tuve una paciente que hizo una fiesta para toda la familia, toda la cuadra, cerró la cuadra y tuvo la fiesta de su vida, ¿no? Y falleció en casa con su mamá. Entonces yo creo que también es esta parte de afrontar qué es lo que quieres, ¿no? Ese 1% contra el 50%, el 70% de curación. Claro, claro. Sí, al fin y al cabo, pues concientizar también sobre su especialidad, que es muy importante, muy noble, porque todavía mucha gente no sabe que es un algólogo, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor, Gracias a ti, Esteban, por el mensaje y por su aportación. Maestra, ¿cuáles son los desafíos más importantes al que usted enfrenta como sexóloga en hombres ya con etapas oncológicas avanzadas? El primer desafío que me presento pues con los hombres es ya la falta de erección como tal. ¿Por qué? Pues porque se dejan avanzar. Hemos estado hablando todo este tema de prevención. Creo que una de las prevenciones más nobles que tiene el cáncer de próstata es que el hombre en su cotidianidad tenga como mínimo 2 a 3 relaciones sexuales consumadas a la semana. Y creo que esto pues no le viene mal a nadie, ¿verdad? Claro. Se disfruta totalmente. Entonces, pero aunado a esto también una revisión, un antígeno prostático, etc. Pero ya cuando está un estadio avanzado, viene mucho el tema de la disfunción eréctil como tal. Entonces, el paciente, hablarles de una prótesis peniana, pues se rehúsan. ¿Por qué? Porque también vienen cambios ahí de sensibilidad. Entonces, para mí es más fácil hablarle al paciente y decirle que podemos hacer los cambios de centros de placer y puede vivir y disfrutar su sexualidad como tal cual como está. Y esto es un acompañamiento psicológico en terapia sexual de meses. No es así como de, ay, ya cámbiese el switch de on-off. No, la verdad que es muy, muy difícil. Y más porque pues tenemos inculcado una cultura latina muy, muy machista. Entonces, símbolo del machismo es el pene, ¿no? Inclusive hasta el tamaño del pene. Ajá, son partes de la masculinidad. Entonces ahorita en la nueva era hay nuevas masculinidades en las cuales pues también el rol del hombre se está también involucrando en cosas como cotidianas de
Usted puede también lavar la loza, puede llorar, puede sentir una caricia. ¿Por qué? Pues porque a mí me cuesta mucho trabajo con los hombres hacerles los cambios de placer porque no sienten lo que es una caricia. ¿Por qué? Pues por esta cultura, ¿no? Por esta situación tan marcada de que pues jamás los acariciaron porque desde chiquiticos les dijeron, no, es que las caricias son solo para las mujeres, los hombres no lloran. Pues no, sí sabemos que los hombres también lloran. Claro. Entonces es empezar a romper estos temas tabú que todavía están, esta cultura machista que está predominando en nuestra sociedad, empezarla a romper. Entonces es como este desafío, ¿no? Y también somos muy poquitos los sexólogos, entonces pues también que se acuerden de nosotros, así como de los algólogos. Claro. ¿En qué momento, ya hablando en general, maestra, se puede acudir con un sexólogo, una sexóloga? A toda hora, inclusive no teniendo una situación de cáncer. Yo también doy terapia de pareja. Hay quienes, tengo parejas de que me dicen, ¿sabes qué? Voy a iniciar, nos vamos a casar y queremos iniciar una relación bien, y la verdad que son muy pocas, pero chéverísimo esa parte. ¿Por qué? Pues porque es decirles los impactos que puede llegar a tener una relación a 5 años, a 10 años, a 20 años, porque vamos cambiando constantemente, somos personas cambiantes. Conforme vamos conociendo la persona y la cotidianidad, vamos viendo esos defecticos que para nosotros eran una dicha y de eso nos enamoramos. Bueno, a futuro eso lo va a desencantar. Entonces, esa parte también es charlarla y verla con terapia de pareja. Ahora, si la persona está soltera, también a abordarla, ¿no? Porque sí sigue siendo un tema de que me buscan y, oye, es que hasta a veces así como con pena en el consultorio, hablando del tema sexual, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema normal. O sea, así como el piso pélvico tiene 3 funciones principales, ¿no? Que es miccionar, evacuar y también tener relaciones sexuales. Entonces es normalizarlo, ¿no? Hablar de sexualidad de una manera normal, y pues ya como profesionales del área de la salud estamos capacitados pues para charlarlo de una manera normal, abordar estos temas, estos miedos, estos prejuicios, para que la persona pueda llegar a pueda vivir su sexualidad plena. Claro. Y eso es parte de nuestros derechos sexuales, porque así como tenemos derechos humanos, también tenemos derechos sexuales. Claro, muy, muy importante la cuestión de la sexualidad, porque al fin y al cabo pues es una cotidianidad que, aunque no se dice, pues se sabe, ¿no? Uh-huh. Claro. Se sabe. Doctor Remes, ¿en qué momento acudir con el urólogo? Ya no centrándonos en el cáncer, sino en general. Muy bien, Esteban. Bueno, la realidad es que independientemente de este tema de cáncer de próstata, creo que cualquier persona, indistintamente la edad y el género, porque a veces tenemos la creencia que el urólogo es el especialista del hombre, y déjenme decirles que no es así. En urología también vemos mujeres, incluso existe hasta una rama de la urología que ve niños, la urología pediátrica. Entonces hay que quitar ese estigma, ¿no? Que el urólogo es el especialista exclusivo del varón. No es cierto. Toda aquella afección del tracto urinario, es decir, riñones, vejiga, incontinencias urinarias, es decir, pérdidas de orina involuntarias en hombres, en mujeres, son cuidado de la urología. Entonces, siempre que presentes alguna alteración, alguna manifestación relacionada a los riñones, a la vejiga, y en el caso de los varones no se diga, al tema prostático o al tema genitourinario, pues evidentemente que va a ser motivo de visita con el urólogo. Ahora, regresando un poquito al tema de cáncer de próstata, la edad, ¿no? Ya mencionábamos que la edad es un parteaguas sumamente importante para decir, ya me toca mi revisión con el urólogo. Nuevamente les hago la invitación, 45 años en la población general es el momento recomendado de forma general, y cuando existen aquellos factores que ya mencioné, genéticos específicamente, creo que esta recomendación se debe hacer un poquito incluso más temprana, ¿no? Los 40 años es ya la edad donde debemos acercarnos con nuestro amigo urólogo para empezar a tener esta revisión. Y algo que también quiero comentarles relacionado con lo que platicaban de la sexualidad es que muchos tenemos la idea que la actividad sexual es para los jóvenes, para el adulto joven,
Y no es así, la sexualidad se puede vivir en todas las etapas de nuestra vida con una responsabilidad y con una seguridad total. De tal manera que incluso en algunos papers internacionales recomiendan la práctica sexual como un método de prevención para cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, entre más actividad, entre más eyaculaciones tenga una próstata, menos riesgo puede existir de aparecer un cáncer. Entonces, se les queda tarea. También es muy interesante tocar ese tema porque pues, también muchas veces desde muy pequeño nos dicen que de repente masturbarse o al fin y al cabo el acto de la eyaculación pues es malo, ¿no? Claro, eso es un tema también sumamente importante, ¿no? De repente satanizamos a la masturbación como una práctica inmoral, como algo malo, como algo que no debemos hacer, cuando si realmente desde el punto de vista médico lo vemos, es la práctica sexual más segura. No vas a embarazar a nadie y no te vas a contagiar de nada, eso te lo puedo asegurar. Entonces, aquí el punto no es la práctica, a veces más bien es el cambio, el sentido que le puedes dar, que a veces, pues, como todos, ¿no? La masturbación en exceso o los lugares inapropiados en donde se pueden llegar a hacer este tipo de prácticas sexuales no son las ideales, pero realmente la práctica per se de la masturbación no es un método contraindicado, no es un método satanizado, no es un método malo, al contrario, es parte de vivir la sexualidad del humano y creo que, insisto, es una práctica sexual totalmente segura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no vas a tener ninguno de estos factores que les comento, ¿no? No enfermedades, sino embarazos. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su aportación. Maestro Harvich, ¿en qué momento acudir, ya hablando en general, con un trabajador social? En cualquier momento de la vida. Que nosotros vemos que la gente que está satisfecha con su vida, que está en la fase terminal del cáncer, no tiene problemas. Significa que está en paz con su familia, está en paz con su vida productiva, han hecho su testamento, todos han dicho a todos que los quieren, han perdonado a todos que tienen que perdonar, pidieron perdón a todos que tuvieron que pedir perdón y se van en paz. Si ahorita vemos a nosotros mismos con cuál gente, con cuántas personas traemos broncas viejas, conflictos que no hablamos, que vemos que son varios y trabajadores sociales, educadores enfocan esto, una vida sana, una vida en que nos cuidamos a nosotros mismos, a nuestra salud, a la salud de nuestros seres queridos, a nuestras relaciones y que vivimos de una forma consciente. Todo eso es encaminar una buena vida y encaminar una buena muerte. Entonces, cuando dicen, ¿cuándo puedo aprender algo sobre mí mismo y sobre cómo vivir una buena vida? En cualquier momento. Qué hermoso, la verdad es muy bello que existe este tipo de profesiones, pues también parte del bien vivir y del bien morir. Sí. Y por último, doctor Octavio, ¿en qué momento, ya hablando en general, acudir con un algólogo, con un especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos? Pues yo creo que igual que lo que han dicho, ¿no? Un paciente con un diagnóstico oncológico desde la primera consulta puede acudir con nosotros en cuanto a medicina paliativa y de dolor, pues generalmente dolor crónico, dolor agudo de difícil control, que la gran mayoría de los médicos se les acabaron las ideas de qué dar, pues entramos nosotros, ¿no? Entonces, dolor agudo o dolor crónico de difícil control, podemos ayudarlos. Sería el momento ideal para estar, ¿no?, ahí presentes. Claro, importante, pues especialidad, como le decíamos, nos falta mucho como sociedad conocer más la especialidad de medicina del dolor y cuidados paliativos. Doctor Octavio, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo se puede contactar el público con usted? Pues me pueden seguir en redes sociales como Doctor Dolor MX en Instagram y Facebook. Y mi teléfono es el 33 34 99 22 55. Me pueden mandar un mensajito por WhatsApp y ahí nos encontramos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su aportación y por habernos acompañado en esta plática tan interesante.
Maestra Caterine, ¿cómo podemos encontrarla? ¿Cómo los pacientes pueden ir con usted? De igual manera, en mis redes sociales estoy en Facebook como psicóloga Caterine Riveros, en Instagram como psicosensualkr. Mi número de celular es el 3330-04-7390. Ahí también, igual por WhatsApp o un mensajito en Instagram, también ahí siempre los estamos respondiendo. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por sus aportaciones. A usted muchísimas gracias. Doctor Remes, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo se da a conocer en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarlo? Claro que sí. En Instagram y Facebook me pueden encontrar como Dr. Héctor Remes, urólogo. O en internet me pueden encontrar como uroremesgdl.com. De igual manera, quien esté interesado o quien tenga interés en conocer un poquito más referente a estos temas, me puede contactar al 33 95 89 88. Muchísimas gracias, doctor. Y por último, pero no menos importante, maestro Harvich, ¿cómo podemos encontrarlo? Muy bien, para cualquier cuestión sobre la vida o sobre cuidados paliativos, me pueden contactar con el número de teléfono 33 10 55 30 36. Y también tengo una página en Facebook, es un poco más complicado, H. Stein 98, o con mi nombre, Hartwig Stein, me pueden encontrar en Facebook. Creo que no hay dos. Muchísimas gracias, maestro. Pues cerramos este episodio. Como conclusión, creo que podemos pues llegar que es muy importante, primero, hacer un chequeo a buena edad, a partir de los 40 años, dejar de lado los tabús y darnos cuenta que como un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades, urología, trabajo social, psicología y sexualidad y medicina del dolor, pues pueden crear un gran equipo pues por el bien del paciente. Muchísimas gracias.